María en el misterio del niño perdido y encontrado. Jesús se puede perder de un alma con pérdida aparente, como sucede en las pruebas y tribulaciones. Se puede perder con pérdida real pero reparable, como sucede con el que está en pecado. Y se puede perder con pérdida irreparable, como ocurre con el que cae en el infierno. Cuando la Virgen encuentra al niño, ella le habla de esta manera: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo: ¿por qué me buscabais? Jesús nos enseña: ¿no sabíais acaso que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir, esto es, y se ocupaban de las cosas de su Padre en la casa de su Padre, el templo. Jesús nos enseña en este episodio que su Padre en el sentido pleno solo es Dios, y que la voluntad divina debe prevalecer sobre la voluntad de los padres, y sobre toda otra potestad cualquiera, cuando no coincide el querer o mandato de Dios con el del hombre. El dolor que María siente en la ausencia de su hijo es realmente agudo. También Cristo sufrió, porque Cristo no era insensible al dolor de sus padres. Él sabía que sus padres lo estaban buscando. Y este dolor que Cristo tuvo durante su estancia en el templo, es decir, anticipa el que experimentará en la cruz, cuando se dirija al Padre y le diga: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Jesús perdido es encontrado en el templo. Buscar y encontrar constituyen la expresión de un fondo común de la teología del Antiguo Testamento, donde la búsqueda de Yahvé y el encuentro es un tema. Cristo, cuando recomienda la oración, dice: quien busca, encuentra. María en las bodas de Caná, de Galilea. Si es peculiar de la fe de la Virgen creer sin haber visto, si es peculiar de la fe creer sin haber visto, y son bienaventurados los que no han visto y han creído, como dice San Juan en el capítulo 20, María demuestra una fe incluso superior, porque su fe no es solamente de lo que no se ve, sino en apariencia contra lo que se ve. Porque Cristo le da en Caná a María una respuesta desconcertante. En primer lugar, la total dedicación de la Virgen a Dios no impide que la Virgen esté atenta a las necesidades del prójimo, nuestras necesidades. Por eso advierte que falta el vino. No tienen vino. Se dirige a Cristo, y de Cristo recibe una respuesta desconcertante. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Sin embargo, la Virgen no duda. Se vuelve a los servidores y dice: haced todo lo que Él os diga. Y Cristo obra el milagro. La intervención de María en Caná demuestra que ella ocupa un lugar muy destacado y da origen a la fe de la Iglesia. O sea, los discípulos ven el milagro de Cristo y creen. Pero María está en el origen de la fe de la Iglesia, puesto que los discípulos creen en el milagro obrado por Jesús gracias a la intercesión de la Virgen. María es movida por Dios para que se ponga de relieve su título de omnipotencia suplicante, que el Señor le ha concedido a su madre en favor de todos los hombres. Es de notar que Cristo le da el título de mujer, no le dice madre. Lo mismo sucede en la cruz. Dice: mujer, y aquí tu hijo, dirigiéndose a San Juan, y aquí tu madre.
no le dice madre. ¿Por qué le dice mujer? Porque así como Cristo es el nuevo Adán, que está dando origen a una nueva humanidad, junto al nuevo Adán encontramos la nueva Eva. Esa nueva Eva es María. Por eso Cristo le dice mujer. Significa la corredención. Vamos a ir al misterio del Calvario, del extremo amor de Dios a los hombres, por su muerte en cruz. El discípulo que vio salir agua y sangre y agua del corazón abierto, del costado abierto de Cristo. El término mujer, empleado en Caná de Galilea, alcanza ahora en la cruz con la frase mujer, he ahí tu hijo, el punto culminante del sacrificio de María en amor hacia el hombre. Cuando nuestros primeros padres pecan, el castigo de la mujer es dar a luz con dolor. En el nacimiento de Cristo no hubo dolor físico, pero María dio a luz con dolor en el Calvario, porque dio a luz al resto de sus hijos, a los que forman la Iglesia, a los destinados a la vida eterna, que entonces estaban representados por Juan. A partir de esa hora, el discípulo la recibió en su casa. San Juan se hace cargo de la Santísima Virgen. Estas palabras confirman que la maternidad espiritual de la Virgen forma parte del sacrificio redentor de Jesús, puesto que la hora culminante de Jesús, en la hora culminante de Jesús se encuentra la hora de la maternidad espiritual de María. Cuando Jesús en el Evangelio habla de su hora, se refiere a su pasión. Pues bien, el tiempo de su pasión. La hora de Cristo es también la hora de María, de convertirse en madre espiritual de los discípulos de Cristo. María en Pentecostés. La presencia de la Virgen en la venida del Espíritu Santo es altamente significativa, puesto que en ello se nos indica que María interviene de manera fundamental en el nacimiento o puesta en marcha de la redención humana. En la encarnación, María atrajo al Espíritu Santo para sí, para que ella misma, en sí misma, Dios formara una humanidad que debía asumir el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. En Pentecostés, la Virgen vuelve a traer el Espíritu Santo, pero esta vez para formar la Iglesia, que es como una prolongación viva de Cristo. La Iglesia está constituida por aquellos a quienes se extiende la vida de gracia de Cristo. Es decir, entonces, cuando se anuncia al mundo la Iglesia, aparece ante el mundo la Iglesia, la Virgen vuelve a traer al Espíritu Santo. San Luis María Griñón de Montfort, lo habrán leído los que leyeron el Tratado de la Verdadera Devoción, insiste en este argumento. Donde es formada la cabeza, son formados los miembros. La cabeza de la Iglesia, la cabeza del cuerpo místico es Cristo. Cristo fue formado en María. Por tanto, los miembros de Cristo, que somos nosotros, si es que estamos en gracia, también somos formados en María. Porque si los miembros no fueran formados donde fue formada la cabeza, en lugar de tener un cuerpo, tendríamos una monstruosidad. Dios Espíritu Santo produjo con María, en ella y de ella, su obra maestra que es Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros místicos del cuerpo de esa cabeza adorable. Bien, la intercesión de María. María, junto con Cristo y dependiendo de Él, lleva la misión de interceder ante Dios para que Él nos conceda su gracia. La Virgen pide por nosotros, con los méritos que adquirió en esta vida. En el cielo, donde fue levantada, ruega también constantemente en nuestro favor con maternales súplicas.
La oración de la Virgen ante Dios es omnipotente. Dios le concede todo lo que pide. Esto lo enseña el Papa Benedicto XV, quien dice que entre los muchos títulos que con razón ha recibido la Virgen se cuenta el de omnipotencia suplicante. El Papa Pío XI ha llegado a decir de la Virgen que ella es la misma misericordia de Dios. Es decir, bueno, alguien podrá decir, ¿cómo es que yo le pido tal gracia a la Virgen y no la obtengo? La oración ha de ser perseverante. Y además lo que nos prometió Cristo por medio de la oración es que ella nos conseguiría lo que recibió la Virgen en la Encarnación y en Pentecostés, el Espíritu Santo. Los demás bienes están subordinados a nuestra obtención de la gracia santificante. Pero que lo que la oración infaliblemente obtiene es la gracia del Espíritu Santo. María, dispensadora de todas las gracias. Dios ha depositado en el corazón maternal de la Virgen todos los frutos de la redención, para que ella los distribuya a todos y a cada uno de los hombres. María, vuelvo a decir, Benedicto XIV, es el río celestial por el que descienden al abismo de los pobres mortales las aguas de todos los dones de la gracia. Cristo es la fuente y de su plenitud recibimos todo, dice San Juan en su prólogo. Pero María es como el cuello por medio del cual el cuerpo se une a la cabeza. El influjo de la cabeza al cuerpo pasa a través del cuello. Así es con respecto a la gracia de Cristo. Pío XII dijo, si Pedro tiene las llaves del cielo, María tiene las llaves del corazón de Dios. A la Iglesia, en su magisterio, sobre la dulce misión de la Virgen, en su título de dispensadora de todas las gracias, hace eco la Iglesia en la fe indefectible de los fieles, cuando todas las generaciones recurren a María, pidiéndole toda clase de favores y manifestándole la constante y universal gratitud. No solo la enseñanza de la Iglesia, sino también la práctica constante y universal del pueblo cristiano. Santuarios marianos en todas partes, y allí se invoca a la Virgen. ¿Por qué? Porque es la omnipotencia suplicante. Según la doctrina sobre la corredención mariana, la Virgen es la dispensadora de todas las gracias, puesto que la redención comprende no solo la adquisición de la gracia, lo cual fue llevado a cabo en el Calvario, sino también la aplicación de esa gracia redentora, gracia que se va aplicando a los hombres en el curso de los siglos. María, Reina del Universo. Jesús es el Rey de los Reyes por naturaleza y por conquista. María es Reina por gracia, por parentesco divino, por conquista y por singular elección. María es reina por gracia en cuanto que su Hijo Divino le concedió con inmenso amor tan alta prerrogativa, y en cuanto que por la gracia que María recibió del Señor y ella conquistó con sus méritos, la hace a María ser la primera en todos los valores celestiales. La Virgen es reina por parentesco divino, porque el hecho de ser hija predilecta del Eterno Padre, madre del Hijo encarnado y esposa del Espíritu Santo en la Encarnación, lleva consigo el nobilísimo don de la realeza universal. María es reina por conquista porque juntamente con Cristo adquirió el reino de la salvación humana. La Virgen es reina por elección porque así la proclaman la liturgia de la Iglesia, la devoción del pueblo de Dios, las obras de arte, las razones sacadas de la teología y el tesoro de la fe. Pero la realeza de María, observa Pío XII, es esencialmente maternal, exclusivamente benéfica. Nunca olvidemos, para nuestro consuelo, que la Virgen es reina clemente, siempre inclinada a favorecer a los miserables pecadores. María no es reina de justicia para castigar, sino solamente reina de misericordia. La salve
que es como el himno oficial de la realeza de María, canta en los mejores tonos la realeza dulce, misericordiosa y maternal de la Virgen. Bueno, hasta acá más o menos, no todo por supuesto, sino una síntesis de lo que nos dice la Sagrada Escritura y algunas conclusiones que se puede sacar sobre la Santísima Virgen. Nosotros, con nuestro culto a la Virgen, no le quitamos a Cristo su primacía. Hay un único Salvador y hay un único Redentor, y ese es Jesús. Dios pudo haber dispuesto que Jesús, sin más, fuese Salvador o Redentor y Redentor. Pero resulta que Dios eligió, eso del plan de Dios, que junto al nuevo Adán estuviera la nueva Eva. Precisamente por eso había creado en el principio Adán y Eva, porque nuestros primeros padres que cayeron miraban a Cristo y a María, que son el centro del plan de Dios. Él está no porque por mérito propio puede imponerse el plan de Dios, sino porque Dios le eligió libremente. Ahora bien, todo lo que decimos en alabanza de la Virgen, o todos los méritos que le reconocemos, no tampoco disminuyen la grandeza de Cristo, sino que no hacen más que expresar lo que Dios le ha dado, y lo que ella recibe lo ofrece a Dios, de quien se sabe esclava, servidora. Así que no ponemos a María en lugar de Dios, pero la Sagrada Escritura nos enseña que María es el lugar de Dios. O sea, Cristo está en María. No solo está en María durante los 9 meses de la concepción, del tiempo de la concepción al nacimiento, sino que está siempre rodeado por la fe de la Virgen. Dios hizo por nosotros cuanto pudo hacer para salvarnos. ¿Por qué algunos se salvan y otros no? Porque algunos responden al ofrecimiento de Dios con la fe viva, y otros, en cambio, se cierran al llamamiento de Dios. Tienen fe muerta o directamente no tienen fe. Lo que Dios pide de nosotros es la fe. Y María rodea a Cristo. Cristo está en María porque ella tiene la fe universal. Cuando ella da el consentimiento en la encarnación, ella concentra toda la fe de la Iglesia. Y si nosotros somos Iglesia, no es solamente porque adherimos a Cristo, sino que para adherir a Cristo participamos de la fe de la Santísima Virgen. Así que María no agrega nada a Dios, no tiene nada que Dios no le haya dado. Y todo lo que tiene lo usa para gloria de su Hijo, para que su Hijo glorifique al Padre. Dios nos ha creado, dice el Evangelio, para que veamos la gloria del Hijo en el seno del Padre. Para llegar a ese fin, último término de nuestra peregrinación, debemos descubrir a Cristo en el corazón de María. Eso es todo. Si alguien uno quiere hacer una pregunta, si se le ocurrió algo. Sí. Siempre tuve una duda, nunca aclarado. Si es Roma, ¿no? La no muerte física. No está. Porque la opinión común es que, sí, la opinión común es que murió para imitar a Cristo y fue levantada al cielo, ¿no? Y que queda como... una dormición, me dijo una. Claro, dormición, es la muerte, el paso por la muerte, o el tránsito. Hay una iglesia acá en la calle Cangallo, ahora es Perón, cerca de 11, del tránsito. Es la muerte sin corrupción. Pues sí, por supuesto. Por supuesto. Que simplemente no murió y quedó en la tierra, lo deduce al sentido común,
porque si no, habría una tradición sobre el lugar donde fue depositado el cuerpo de la Virgen, ¿no? Y ninguna tradición, habría habido peregrinaciones, etcétera, y ninguna tradición lo menciona. Sí, no sé si alguien quiere... Sí. Si nos puedo contar algo acerca del libro que está en emisión suyo sobre la Virgen, el título, cuando se debería poner el tema, qué clase de difusión. Bueno, pasamos a marketing. No, se llama El árbol de la sabiduría. Se arranca con una consideración sobre el pecado del paraíso, que fue. Lo que escribo en ese libro es que el árbol del paraíso representaba la encarnación. Fíjense que Santa Isabel dice, bendito el fruto de tu vientre, fruto, Cristo es fruto. Y los padres y los himnos de la liturgia antiguos se llaman a la Virgen árbol bendito, árbol bajo cuya sombra el hombre encuentra refugio de la muerte, etc. La caída del demonio, el pecado angélico, según una tradición antigua en la Iglesia, se produjo como consecuencia debido a que los ángeles malos, el demonio y los ángeles que lo siguieron, encontraron insoportable la encarnación. O sea, no quisieron someterse a un hombre Dios, porque el ángel por naturaleza es superior al hombre. Entonces, el ángel caído puede haber influido en los primeros hombres para que también ellos se rebelaran contra la encarnación. Y en lugar de iniciar una humanidad que tendría por centro a Cristo, quieren independizarse de Dios, conseguir la beatitud por sí mismos y ser cabeza de una humanidad que sea autónoma, seréis como dioses. Bien. Si eso fue así, tenemos que encontrar la huella de ese primer pecado de la humanidad en el paraíso en los dos más grandes pecados que conoce la historia. Los dos máximos pecados son la muerte de Cristo y el pecado del anticristo. ¿No es cierto? Cristo fue condenado a muerte por declararse hijo de Dios. Es decir, que los que le dieron muerte resistían la encarnación. El sumo sacerdote, cuando le interroga, le dice, dinos si eres hijo de Dios. Y en otra parte del Evangelio muestra que los judíos le declaran que Cristo debe morir porque siendo hombre se es igual a Dios. Y con respecto al anticristo, San Pablo y San Juan dicen que resistirá la encarnación. El anticristo llevará a su máxima extensión el pecado, ¿no? Será prácticamente universal de toda la humanidad. La Iglesia estará casi como desaparecida en su tiempo. Y San Juan dice por lo menos 2 veces en sus cartas, ¿quién es el anticristo sino el que niega la encarnación? O niega que el Hijo de Dios ha venido en la carne. Y San Pablo nos dice en una de sus epístolas que el anticristo, siendo hombre, se sentará en el templo de Dios y se hará adorar como si fuera, además de hombre, Dios. Es decir, que niega la verdadera encarnación para afirmar una falsa encarnación. Es decir, esta es más o menos la tesis del libro. Y parte de lo que les he dicho hoy, el papel que María juega, porque esa es la historia del pecado, pero Dios responde por medio de la historia de la salvación. El papel que María juega en la historia de la salvación y el papel que María juega
en la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en la revelación. Hoy hemos hablado sobre todo de lo que dice la Sagrada Escritura sobre la Virgen. Sensus